Listo. Comenzamos nuestro encuentro del 5 de mayo de Historia Judía. Estamos en el siglo XVIII y hoy vamos a viajar a Francia. Espero que hayan traído pasaporte. Y en Francia nos vamos a quedar más de una semana, tal vez varias semanas. Es el siglo de las luces, es un momento muy importante en la historia y entonces vamos a intentar profundizar un poco, sobre todo vamos a hablar de algunos de los filósofos y pensadores más importantes del mundo del siglo XVIII que estaban en Francia y qué opinión tenían sobre los judíos y qué efecto produjeron en los judíos lo que ellos escribieron. Así que comenzamos. Lo primero para contarles de esto tiene que ver con que un historiador de Francia, comienzo del siglo XVIII, quiso escribir como un primer libro sobre la historia de los judíos. Un autor que no es conocido, que no es simplemente una idea de lo que les quiero contarles. Y cuando hace una recopilación histórica de los judíos, recién ahí empieza a vislumbrarse el antisemitismo del mundo. Porque ustedes tienen que pensar que hasta que apareció el siglo de las luces y la idea enciclopedista, científica, histórica de ese siglo XVIII, no había tanto análisis de historia mundial y mucho menos acceso de la gente a todo eso. Entonces recién ahí se empieza a poner por escrito y con alcance masivo la historia de este pueblo que, vista en retrospectiva, es trágica. Nosotros fuimos estudiando historia en los últimos años y fuimos viendo lo que le fue pasando a nuestro pueblo siglo tras siglo, región tras región. Ahora, ustedes piensen que el francés del siglo XV no tenía, digo el hombre común, no tenía acceso a lo que le estaba pasando al judío en España. Cuando en el siglo XVII, XVIII había persecuciones en Polonia o en Rusia, no es que el ciudadano medio inglés estaba preocupado por esto. En los siglos previos no había una difusión, una mirada histórica, científica, crítica. Esto nace con el iluminismo, es una de las características de esta época de la historia. Entonces empiezan a aparecer los primeros libros que cuentan al público ya en general, no a los académicos, el derrotero judío. Y además podemos descubrir que cuando lo hacen en Francia, lo hacen con un tinte antisemita. Si uno ve esos libros, ve que toman fuentes de otros libros de otros lugares, pero le hacen pequeñas correcciones para mostrar que lo que estaba pasando, contando en otro lugar, en realidad era culpa de los judíos, o en realidad la tergiversan la historia para que aparezcan como más culpables. Hay en Francia, de comienzo del siglo XVIII, un antisemitismo latente, que ya no se puede decir públicamente, que ya empezó a ser políticamente incorrecto, ya empieza a aparecer una idea en contra de expresarlo, pero está presente. Hay, con el surgimiento de las ciencias y especialmente de la historia, empiezan difamaciones teológicas contra los judíos en otro sentido. Pero eso choca con el nuevo mundo, con la iluminación, o mejor dicho, con el iluminismo, con la razón, con el avance de la ciencia. Ahí hay una colisión entre estas dos cosas. No puede haber un antisemitismo de base en un mundo que intenta ser moderno y traer una nueva visión a la humanidad. Eso va a generar una tensión en Francia que vamos a ir viéndola con diferentes pensadores, como cada uno le fue impactando o cómo se fue posicionando con esto. Por eso hoy va a ser un encuentro donde les voy a leer varias citas de autores, especialmente de Montesquieu y de Voltaire. Son los dos que nos vamos a concentrar más hoy, así que espero que tengan paciencia y ganas de escuchar pequeños textos, pequeñas citas de estos dos pensadores. Obviamente que
haber puesto sobre la mesa esto de lo que le pasó al judío en su historia, pudo haber sido un primer paso para empezar un movimiento humanista que pretenda ver un espíritu de la humanidad donde cada pueblo de esa humanidad podía aportar algo a este mundo. Esa es la idea que empieza a surgir en el siglo XVIII. Hay una idea donde somos todos ciudadanos de un mismo mundo, que a ustedes les parece obvio, pero porque somos ya del siglo XXI. Pero en el siglo XVIII esto fue una idea muy superadora, muy avanzada, en donde este espíritu de la humanidad le permitía a cada pueblo sentirse con el derecho a la existencia y desde esa existencia tener una particularidad y desde esa particularidad aportarle algo al mundo. Para ustedes esto es el ABC. Nadie podría hoy, en su sano juicio, cuestionar esto. Bueno, esto es producto del siglo XVIII, como dije recién, en el nivel de las ideas. En la base, en la gente, el antisemitismo estaba, no se borra de un plumazo, venía y no se cambió. Pero empieza a aparecer en el pensamiento de las élites estas ideas filosóficas, estas ideas innovadoras, que le permiten empezar a imaginar al judío que va a ser más aceptado y que su condición quizás cambie. Yo creo que acá empieza por primera vez una ilusión judía. Hay una idea de que probablemente de a poco empiece a generarse un mundo que lo empiece a aceptar y que pueda tener lugar. ¿Quiénes aportaron mucho para que esto pase? Muchos teólogos calvinistas y otros reformadores fueron muy proclives a todo esto. Fueron muy críticos de la Iglesia Católica y fueron muy proclives a devolverle al judaísmo cierto respeto y cierto lugar reconocido. A punto tal que algunos teólogos incluso fueron los primeros, no los judíos, sino los teólogos protestantes, los primeros que empezaron a hablar de que los judíos tendrían que tener el derecho de volver a Jerusalén y reconstruirla. O sea, podríamos decir que algunos teólogos protestantes del siglo XVIII franceses fueron los primeros sionistas, antes de que el sionismo exista como tal. Ya lo vamos a estudiar, el sionismo es un producto del siglo XIX, no del siglo XVIII. Nuestro movimiento. Pero ya podríamos, así que está mal decir movimiento sionista porque no hay sionismo todavía, pero podríamos decir que son unos precursores, unos antecesores de alguna de esas ideas y planteaban esto. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo saber si pesaba más el odio a los católicos y reivindicar a los judíos era una forma de sentirse de sentir que atacaban a los católicos, o porque sus estudios los hicieron volver a lo que se llamaba para ellos el Antiguo Testamento, a nuestra Biblia, a nuestra Tanaj. Y si volvieron a estudiar esos textos, quizás revalorizaron mucho más el papel del judaísmo. Abro un paréntesis en historia porque a mí a veces me gusta conectar con la actualidad. Si nosotros vemos hoy el mapa de los movimientos protestantes del mundo, vamos a ver que la mayoría de ellos son pro-Israel. Estos mismos protestantes que estoy describiendo acá, del siglo XVIII, hoy en día, alguien pone, pero Calvino era anterior. No, yo dije calvinistas, no Calvino. Por supuesto, Calvino es anterior. Hablo de los movimientos protestantes, algunos de ellos calvinistas, del siglo XVIII, posteriores obviamente a Lutero, a Calvino y a todos los que iniciaron todo este camino. Entonces les decía que los movimientos reformadores de la Iglesia Católica, los protestantes de hoy en día, en el mundo, son súper sionistas. A punto tal que algunos de ellos apoyan económicamente a Israel. Muchos de ellos organizan viajes hacia Israel y la mayoría de ellos defiende políticamente a Israel y se oponen a todos los movimientos
de discriminación o de condena a Israel, el BDS, por ejemplo, o todos los movimientos que propugnan un, ¿cómo se dice? Un aislamiento de Israel del mundo. O sea, siglo XVIII inicia este proceso, el siglo XIX lo profundiza. ¿Alguien estuvo alguna vez en Israel? Van a encontrar que hay en Israel, en todas las ciudades, una Moshavá Germanit, aldeas de alemanes. Muchos creen que fueron fundadas por judíos alemanes. No, fueron fundadas por protestantes alemanes, que hicieron su aliá, entre comillas, a volver a la tierra sagrada de donde se inició la Biblia y el Antiguo Testamento. O sea, el siglo XVIII nace un movimiento que sigue hasta el día de hoy, sin interrupción, de apoyo protestante a causas israelíes o judías. Vamos a ver qué me pusieron acá en el chat. Los evangelistas creen que el Mesías va a llegar cuando haya un templo en Jerusalén, por supuesto, ahí hay parte de la explicación teológica de por qué ellos son así. Ellos creen que Israel tiene que cumplir su tarea en el mundo y parte de su tarea es volver a Jerusalén y eso va a anticipar la era mesiánica para ellos. No son altruistas, no piensan en nosotros, piensan en ellos. Pero dentro de su concepción teológica no creen como los católicos, que para que llegue de vuelta el Mesías hay que eliminar a todos los que no son católicos. Creen que para que llegue el Mesías, cada pueblo, y especialmente el judío, tiene que cumplir su misión en la tierra. Y nuestra misión es reconstruir Jerusalén para ellos. Acá me ponen que hoy en Alemania muchos cuidan los cementerios judíos. Muy bien, a un ejemplo más de lo que estamos hablando. Boicot, gracias Fer, no me salía la palabra. Me refería al boicot. Gracias, Fer. Y Bolsonaro y Trump, exactamente, Pato, esos son los ejemplos a los que me refería. La base de votantes de Bolsonaro y de Trump, ambas son cristianos evangelistas o diferentes corrientes, todas pro-Israel, y por eso ustedes van a ver que tanto Trump como Bolsonaro son muy pro-israelíes. No por altruismo, no por corazón, y tampoco es porque el yerno de Trump es judío, no solo por eso, sino porque sus bases de votantes en sus concepciones teológicas, que las dos son muy religiosas, tienen esta idea respecto a nosotros, a los judíos. Bueno, esto que llega hasta hoy nace en este siglo XVIII, especialmente en Francia ocurre, y esto alienta un poco a los judíos a imaginar un futuro mejor. Bueno, vamos a continuar, pero que tengo un par de chats más que me van distrayendo, a ver qué me pusieron. ¿Qué pasó con los protestantes de Alemania? No, Pablo Perl, Pablito querido, te quiero. Estamos en el siglo XVIII. Y acá me ponen Armando, pero me escribió en privado. ¿Cómo es el pensamiento actual de la Iglesia y de Papa de vuelta? Nos vamos de tema, vamos a volver a nuestro hilo del siglo XVIII. A veces me gusta contarles cómo algo que se inicia llega hasta hoy, pero no quiero profundizar en esos temas porque si no perdemos todo sentido. Volvemos. Bueno, volvemos a los ilustrados y a Francia. Entonces, estos ilustrados, lo que les pasa en el siglo XVIII es que empiezan a rechazar los dogmas cristianos. Y empieza ahí otra tensión, porque no dejan de ser deístas, son deístas. Lo que no pueden aceptar desde un pensamiento ilustrado y desde un pensamiento racional son los dogmas. Y el cristianismo está lleno de dogmas. Y esa es una diferencia muy importante con el judaísmo. Y por eso una religión científica, una religión natural, una religión más racional, es más compatible con el judaísmo que con el catolicismo. Y quizás ahí empieza la mayor tensión, porque estos filósofos todos eran de origen católico, algunos cristianos, pero la mayoría católicos, y también todos eran muy deístas. No es que negaban a Dios, no eran ateos, pero no podían conjugar su religiosidad y su ciencia, y eso era un tema que les preocupaba. Pero, obviamente, cuando
el judío está en el medio, para ellos, en general, era más aceptable la religión judía que la católica. Era un poco más compatible con su forma de pensar. En este ambiente, en este ámbito, vamos a arrancar con Montesquieu, pensador que, si bien nace a finales del siglo XVII, escribe en la primera mitad del siglo XVIII. Y ustedes todos lo conocen a Montesquieu porque es el famoso autor de la división de poderes y de los sistemas de gobierno. En su teoría, que habla del gobierno y de la división de poderes, no tiene ningún basamento en las Sagradas Escrituras. Podría haber citado o haber iniciado con los textos bíblicos para darle sustento a su teoría, o para contar de dónde vendría, o para algo. Sin embargo, lo primero que tenemos es que no habla de las Sagradas Escrituras y tampoco habla de un gobierno teocrático. En sus formas de gobierno no incluye esa opción. Acá alguien me dice que hay un par de audios que están abiertos. Voy a volver a silenciar a todos, a ver si cerramos así. Creo que ahí estamos todos silenciados, ¿no? Porque yo tengo en mi pantalla solamente la primera tanda, pero son 3 pantallas. No, ahí están todos silenciados. Y ahí desapareció el ruidito. Gracias. Bueno, entonces les decía que no hace referencia Montesquieu ni a la teocracia, ni a la Torá, pero tampoco ridiculiza a Moshe. Tampoco utiliza a Moisés en su texto de la Torá para burlarse, como si hacen otros, ya vamos a ver otros textos y otras ideas. Así que podemos empezar diciendo que Montesquieu aparentemente no tiene problemas con los judíos. Entonces voy a leerles el primer texto de los que elegí para compartir ustedes, sacado de un texto obviamente de su autoría, y dice lo siguiente. El libro del cual he sacado se llama Cartas Persas. Me preguntas si hay judíos en Francia. Debes saber que en cualquier lugar donde haya dinero hay judíos. También me preguntas lo que hacen. Y justamente se dedican exactamente a lo mismo que en Persia. Nada se parece tanto a un judío asiático como a un judío europeo. Tenemos una primera parte que parecería mostrarnos un Montesquieu que mucho no nos quiere. Parecería hasta aquí. Entre los cristianos, al igual que entre nosotros, los judíos manifiestan una invencible obstinación por su religión, rayana a veces con la locura. O sea que por ahora nos describe con 2 grandes características. Una es que el judío le importa la plata, comercia y hace lo mismo que en todos lados. La segunda, que es un obstinado de su religión, que la sigue a muerte, cosa que también nos caracterizó y nos caracteriza por gran parte de la historia en muchas visiones externas. Los que estamos adentro, que queremos que ustedes sean más religiosos, queremos decir, es mentira, ojalá fuera así. Ustedes, nadie quiere ser tan religioso, pero de afuera parece que tenemos un lejos distinto, ¿no? Pero de adentro, los que manejamos una comunidad religiosa, sabemos que eso nos cuesta mucho más, ¿no? Que cumpla, pero no es un reclamo, no es una crítica, es un chiste. Seguimos un poquito más. La religión judía es un viejo tronco que ha producido 2 ramas que han cubierto toda la tierra. Me refiero al maometanismo o al islam y al cristianismo. O sea, reconoce la autoría de lo religioso al judaísmo y que las 2 grandes ramas del mundo surgieron de allí. O mejor, es una madre que engendró a 2 hijos, a 2 hijas, que la destrozaron con miles de heridas. Porque en materia de religiones, las más próximas son siempre las más enemistadas. Pero pese a los malos tratos recibidos, la madre no deja de glorificarse por haberlas alumbrado.
las utiliza ambas para abrazar al mundo entero, mientras su venerable vejez abarca todos los tiempos. O sea, ¿qué es lo que dice acá Montesquieu? Que el judaísmo dio vida al cristianismo, al islam, ambas atacaron y persiguieron al judaísmo, pero así todo, el judaísmo se siente feliz de ver cómo sus ideas a través de esas dos grandes religiones se expandieron por todo el mundo. No guarda rencor, no busca revancha y apoya de alguna manera la continuidad en estas dos regiones. Esa por lo menos es la mirada de Montesquieu de Dexo. Los judíos, último parrafito, se consideran por lo tanto como la fuente de toda santidad y el origen de toda religión. A nosotros nos miran como herejes que han cambiado la ley, o más bien como a judíos rebeldes. Entonces, en este primer texto que les acabo de compartir, lo que podemos ver es que, sobre todo en este final, Montesquieu le da a los judíos, primero, presencia en Francia y en París, segundo, actividad comercial y económica, y tercero, los hace orgullosos de ser quienes son. Para Montesquieu, este judío que es despreciado y que es perseguido y que es herido por sus religiones hijas, igual no pierde su autoestima. Es más, piensa que los otros, por más que sean muchos y poderosos, están equivocados. No claudica frente al aparente éxito externo que podría encontrar. Esa es la primera mirada de Montesquieu que quería compartir con ustedes, pero más específicamente, él escribe su libro que ustedes seguramente más conocen, porque habrán estudiado alguna vez en los colegios o en las facultades. El libro clásico de él es El espíritu de las leyes. Yo no sé por qué digo a ver si alguien habla, si están silenciados todos. Pero bueno, su libro es El espíritu de las leyes, y ahí hay 2 capítulos dedicados a los judíos. Uno a la faz religiosa de los judíos y la otra al comercio. O sea, al comercio y a la religión. Esos son los 2 capítulos que nos dedica a nosotros, ¿no? Ahora, ¿quién es el culpable de todo nuestro camino comercial y nuestra búsqueda de ganancia y demás? ¿De quién es la culpa? Escuchen. Esto es literal del libro El espíritu de las leyes. El comercio cayó en manos de una nación que ya estaba cubierta de infamia y muy pronto empezó a quedar identificado con la usura más despiadada, los monopolios, la recaudación de subsidios y todos los medios deshonestos de ganar dinero. Hay una nación que se quedó con ese trabajo, con todo ese trabajo criticable de la plata. Los príncipes explotaron igualmente a los judíos que se habían enriquecido con sus exacciones, pero esto consolaba a los pueblos sin aliviarlos. O sea, es verdad, los judíos se quedaron con esos comercios, pero porque los príncipes se lo dieron y se aprovecharon de ellos. O sea que reconoce por primera vez un texto científico, filosófico y además escrito por un no judío, que no fue decisión del judío, sino que fue empujado y después aprovechado por esto. Lo que sucedió en Inglaterra puede extrapolarse al resto de los países. Cuando el rey Juan hizo encarcelar a los judíos para hacerse con los bienes, bueno, acá cuenta cómo los judíos se enriquecían, los encarcelaban y se quedaban con sus bienes. Este texto tiene importancia por lo que les acabo de decir. Es el primer texto que, escrito por un no judío, escrito por un hombre de ciencia, que le quita al judío la responsabilidad de su involucramiento en el comercio y en la ganancia. Lo atribuye a una condición externa de que no le quedaba otra y que eso era su única fuente y forma de subsistencia. Esa es la importancia que tiene este texto. Y después los defiende más explícitamente. Os conjuramos, no en nombre del Dios poderoso al que servís y servimos, sino en nombre de Jesús, que según vosotros adoptó la condición humana para proponernos algunos ejemplos a seguir, os conjuramos a que actuéis con nosotros
tal como él lo habría hecho si aún estuviera en este mundo. ¿Queréis que seamos cristianos cuando ni siquiera vosotros lo sois? Pone en boca de un judío esta defensa. Un judío le dice a un cristiano, comportate como Jesús quiere que te comportes. Y termina diciéndole, vos sos menos cristiano que yo y me acusás a mí de no ser cristiano. Es muy fuerte que diga esto en el comienzo del siglo XVIII, en textos en donde todavía no había tanto apoyo público al judío, por más que, como les dije antes, empezaba a haber un cambio. Escuchen cómo habla el judío en primera persona, escrito por Montesquieu. Nos hacéis morir porque aunque creemos en lo mismo que creéis vosotros, no creemos todo lo que vosotros creéis. Sabéis que Dios amó la religión que profesamos. Nosotros estamos convencidos de que la ama todavía. Y vosotros pensáis que ya no la ama. A causa de esta convicción pasáis a hierro y a fuego a todos los que están en un error tan perdonable como creer que Dios ama todavía algo. ¿Escucharon eso? Es fantástico ese texto. Voy a repetirlo porque es brillante, como defensa. Montesquieu dice que un judío le dice a un cristiano, escúchame, según tu propia teología, yo creo en una religión que vos decís que Dios creó, que Dios entregó a los judíos y que Dios creía en ella. Y lo que sostenés es que en algún momento cambió y mandó a Jesús y mandó una nueva creencia y me acusás a mí de que sigo creyendo en lo que en algún momento Dios creyó. Tan grave es, ponele que no me di cuenta del cambio que mandó Dios. Ponele que no fui tan sensible como vos para darme cuenta que hay una nueva onda. Lo que yo creo, según vos, tiene origen divino. Y Dios lo entregó. Y lo defendió. Y porque sigo creyendo en eso, ¿es tan grave? ¿Escucharon esa defensa? Me parece más creativa que muchas defensas judías en polémicas contra los cristianos. Si hay alguien que no lo haya entendido o quiera volver a verla, porque me parece que es súper interesante e importante tenerla en cuenta. Por lo menos me pareció súper creativa. Acá me pregunta alguien si la podría repetir. Si me pareció que había algunas caras que... Voy de vuelta. Perdonen a los que ya la entendieron, pero un minuto más. Montesquieu habla en boca de un judío que le dice a un cristiano. O sea, escribe como si fuera un judío, el que está hablando. Y le dice, escúchame, cristiano. Teológicamente, tu religión dice que el judaísmo fue la religión verdadera de Dios, que Abraham tenía razón, que Moshe tenía razón, que David tenía razón. Todo esto que les digo es teología cristiana de verdad. Eso es cierto. Lo que hace el cristianismo es decir que en un momento, después de 2000 años de historia judía oficial, real y cierta, después de 2000 años de todo eso, lo que hace el cristianismo es decir, bueno, ahora nos envió a Jesús, a su Hijo, y hay un Nuevo Testamento. El otro es antiguo y ahora empezamos con uno nuevo. Ahora hay que creer en estas cosas. Entonces el judío dice al cristiano, escúchame, mi único error es no reconocer ese cambio. Pero lo que yo creo y por lo que yo vivo y las cosas que cumplo, las dio Dios y vos lo reconocés que las dio Dios, porque vos aceptás que Dios entregó la Torá a Moshe. Entonces, me acusás a mí de que sigo creyendo algo que es de origen divino, pero ya no tiene más vigencia. Y bueno, ponele que estoy equivocado. Ponele que no reconocí el cambio. Pero lo que yo hago sigue siendo algo valioso porque lo dio el mismo Dios que vos reconocés. ¿Se entiende? Es un argumento fantástico. Lógicamente hablando, no racionalmente hablando. Ya sabemos que el antisemitismo no es racional, no tiene que ver con la lógica, así que no ese es el canal. Pero dentro de un pensador filosófico y racional, me parece una defensa brillante. Brillante. Entonces, con esto defendió y entonces tiene una propuesta. Escuchen esta propuesta. Montesquieu para Francia de la primera mitad del siglo XVIII. Escuchen lo que propone. Para contribuir al florecimiento del reino
y restablecer las finanzas de Francia, suprimiríamos todos los impuestos particulares sobre los judíos. No más sobreimpuesto a los judíos, propone Montesquieu. No más que tengan que pagar tasas y impuestos adicionales. Habría que construir una ciudad judía cerca de la frontera con España, en algún lugar apto para el comercio. Allí acudirían en tropel y traerían todas sus riquezas a este reino. Gente, en historia siempre hay repetición. Todos los proyectos de llevar a los judíos a algún lugar juntos y establecerlos son repetición de experiencias anteriores que alguna vez alguien pensó. Y pasaron después en Rusia y pasaron después en un montón de lugares. Esta experiencia que propone Montesquieu es absolutamente desconocida para la mayoría de la gente. Juntar a los judíos del mundo en una ciudad, en un lugar en Francia. Fíjense el detalle, cerca de la frontera con España, porque saben que ahí hubo una época de siglo de oro judeo-español, porque allí los judíos tienen un recuerdo favorable y porque allí progresaron y les fue muy bien económicamente. Entonces los invitarían en la región, en un lugar, en Francia, a que vuelvan, no más impuestos adicionales o especiales para los judíos, y que se establezcan allí y le traigan riqueza, dinamismo y comercio a Francia. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos la división de poderes de Montesquieu? Bueno, nadie nos enseñó esto en los colegios, pero también tenía otras ideas Montesquieu. Elena pone así, volvimos a Israel, tal cual, pero como dije, el sionismo judío es un siglo posterior. Todavía en el siglo XVIII no había sionismo, ni siquiera en nuestro pueblo. Y ya teníamos un sionista que proponía, pero no, acuérdense, sepan por lo menos si no saben, sionismo hubo dos, sionismos de Sion y sionistas territoriales. Los sionistas territoriales proponían que haya una vuelta a una tierra y no importaba si era Israel. O sea, Montesquieu era sionista territorialista, no sionista de Sion. Hubieron de esos, los que proponían, por ejemplo, Uganda, y alguno que proponía otra cosa más. Bien, sigamos entonces con nuestro recorrido y vamos a contarles que en su creencia, hablo obviamente de Montesquieu, la superstición había llegado a su fin. Y como no había más superstición en el mundo, como no había más estas creencias tan antiguas, se iba a terminar la persecución a los judíos. Montesquieu creyó que el iluminismo y el avance de la ciencia tenía claramente un beneficio muy puntual, muy claro para los judíos, donde iban a dejar de ser perseguidos. También creía fuertemente en la tolerancia entre los pueblos. Parte de sus ideas en sus escritos filosóficos tienen que ver con esto. Y bueno, también es verdad que fue parte de un cambio de época, de una era en la que empezaron a circular nuevas ideas y también nuevas tendencias. Ahora, veamos la pequeña oscuridad de este texto o de este tema. La única pequeña oscuridad que encontré es que algunos sostienen que su idea pro-judía y tan amorosamente planteada hasta acá, estaba sostenida en que su actividad comercial era la de exportación de vinos y que tenía una cadena de distribución judía muy importante que lo beneficiaba mucho económicamente y que tal vez sus comentarios no fueron tan racionales, filosóficos y humanistas, sino que fueron interesados y producto de su negocio.
nadie puede saber si es cierto o no, no está demostrado en absolutamente nada, en historia no hay certeza 100% en muchas cosas. Sepan que existe esta idea, que no es muy alentadora para con nosotros, pero que existe y está. eh, pero bueno, nadie sabrá las verdaderas motivaciones internas de Montesquieu nunca, por qué escribió lo que escribió, pero por lo menos quería compartir esto para que no sea todo color de rosas. Bueno, obviamente que es una época en la que proliferan muchos textos hablando de la codicia de los reyes, de las persecuciones de los reyes a los que tienen plata, y por eso también obviamente de los judíos, y hay mucha crítica al sistema de gobierno. Entonces tal vez parte también de la mirada de Montesquieu es una crítica encubierta a los sistemas de gobierno que él quiere cambiar. Acuérdense que él es uno de los que propone las democracias como sistemas de gobierno y critica las aristocracias y esa forma de gobierno que eran las imperantes en la época. Tal vez al hablar esto de los judíos, también está criticando en forma un poquito oculta los modelos aristocráticos y propone modelos distintos de gobierno. A ver, ahí tengo un par de preguntas o de comentarios. Aníbal dice, el plan Pirineia. ¿A qué te referís, Aníbal? ¿Querés decirlo? Sacate el sonido y... Mientras habla Aníbal y come, Pato no tenía ningún cargo. Ah, el plan Andinia. Ok, el plan Andinia tenía que ver acá con la Patagonia y es posterior, obviamente. Y la diferencia es que el plan Andinia es un panfleto antisemita que habla de que los judíos somos los que les queremos quedar con la Patagonia, y esto es un proyecto que él plantea para beneficiar a Francia en nombre de un no judío. Pero, y respecto a Pato, no hay Pato ningún cargo, es un pensador, es un escritor. Bien, avancemos. Vamos a pasar a Voltaire. Voltaire, digamos, hay alguien que está haciendo ruido. Si quería decirles algo es que quería hacer una de cal y una de arena. Se han dado cuenta que Montesquieu es un pensador bastante amigable con nosotros, muy amigable con nosotros. Bueno, vamos a hablar de Voltaire, que es todo lo contrario. Entonces, para introducir el tema de Voltaire, solo me basta decirles que en la época de Hitler hubo un autor que pudo recopilar un libro de 250 páginas exclusivamente de escritos antijudíos de Voltaire. 250 páginas de escritos antijudíos de Voltaire. Y tengo acá para leerles las 250 páginas, así que ahora se las voy a leer una por una lo que escribió Voltaire de nosotros. O sea, un reverendo eso. Más allá de este exabrupto mío, quiero darles algún pequeño ejemplo de todo esto. Primera introducción a Voltaire, para que vean un poquito cómo escribía. Las costumbres de los deístas son necesariamente puras. Deístas, los que creen en Dios, ¿sí? Los deístas tienen costumbres puras, porque siempre tienen frente a ellos al Dios de la justicia y de la pureza. Ese Dios que no desciende sobre la tierra para ordenar que se les robe a los egipcios, o para mandar a Ollea, ahora voy a explicar todo esto, a que tome una concubina pagándole con dinero y que se acueste con esa mujer adúltera. Nosotros no vendemos a nuestras mujeres como Abraham, no nos embriagamos como Noah, y nuestros hijos no insultan al miembro respetable que les dio la vida. Esta es una primera introducción de Voltaire hablando de nosotros. Les voy a explicar las referencias bíblicas, por si alguno se perdió alguna, pero el texto es bastante interesante. Él dice, si vos sos deísta, si vos crees en Dios, tenés un alma caritativa, un alma justa, un alma buena, no sos mal pensado, no decís cosas feas, no agredís, no hay violencia, sos bueno. Y si sos bueno, no haces estas barbaridades.
El texto dice que cuando nos fuimos de Egipto, la Torá, fuimos a los egipcios y les pedimos que nos regalen oro, y nos regalaron oro, y nos llevamos el oro. Entonces, lo que dice acá Voltaire es que este pueblo adora un texto que los hizo robar en Egipto. Acá Fer o Vale me escriben que Noaj no era judío. Pero esa pequeña diferencia a él no le preocupó mucho. Él lo que quiere es denostar al pueblo que estudia estos textos que proponen cosas que hacen que un papá se emborrache, que el hijo lo vea desnudo y se aproveche de él o tenga un acto sexual. Todo esto está en la Torá y está en los textos. Esto de que Abraham bajó a Egipto y vendió a su mujer Sara para que le vaya bien económicamente, también está en la Torá. Todo es explicable, todo es posible ser interpretado y todo está bastante bien dentro de nuestras fuentes, pero sacadas de contexto suenan como complicadas. Él sacó todas de contexto, obviamente, y las usa para decirnos que como pueblo somos un pueblo que no es éticamente correcto ni bueno. Somos un pueblo que falta a la ética y a la moral de cualquier pueblo que cree en Dios. O sea, lo que está diciendo en el fondo es que es mentira nuestra religiosidad, que no existe religiosidad cuando te mandan a hacer cosas que no son correctas. Así que de esta primer pequeña muestra vamos a pasar al segundo texto del que quiero que veamos hoy, que es su Diccionario Filosófico. Otro texto de Voltaire que escribió, que es bastante conocido, para que vean una idea más o menos, tiene 118 artículos en ese diccionario filosófico, 30 de ellos habla sobre judíos y ataca a judíos en 30 textos. 30 de 118. No es un libro sobre el judaísmo, es un diccionario filosófico. En 30 de 118, o sea, uno de cada 4 es contra nosotros. Pero elegí uno solo. Hay uno de los artículos que se llama El judío. Y va a explicar filosóficamente, en su diccionario filosófico, qué es para él un judío. Y entonces les voy a leer cómo termina el artículo. Esto es un libro filosófico. Voltaire. No son más que un pueblo ignorante y bárbaro, en el que desde hace tiempo coinciden la avaricia, la más detestable superstición y un odio insuperable hacia todos los pueblos que los toleran y les permiten enriquecerse. ¿Escucharon, no? Pero como es bueno, termina todo diciendo, no hay, igualmente no hay que quemarlos. Esto está en el diccionario filosófico de Voltaire del siglo XVIII, de una Francia que empezaba un camino hacia el iluminismo, que iba a cambiar la existencia del mundo, de los pensamientos, de las ideas, y sin embargo tenemos estos textos que siguen tirándole nafta al fuego, alentando a masas a que nos sigan odiando, siguen despertando y transmitiendo un odio judío. Todo esto sí ya es directamente la cuna y la base del nazismo. Voltaire es uno de los pensadores tomados por el nazismo para fomentar, alentar su ideología nazi antisemita, y es uno de los principales elegidos. Por eso vamos a seguir el martes que viene con Francia y vamos a ir con Voltaire, que no lo vamos a terminar hoy porque tengo algunas cosas más para decirles. Pero básicamente lo que hace Voltaire es echarle la culpa a los judíos de todo lo malo del mundo. Y fíjense el razonamiento de él. Escuchen. Así como reconoce que hubieron sacerdotes cristianos, curas, obispos, sacerdotes cristianos, que ordenaron quemar a judíos. Los que hicieron esos actos fueron laicos cristianos. Hubo sacerdotes que tal vez dieron la orden de quemar a un judío, pero el que lo cumplió fue un laico cristiano. Al mismo tiempo, hubieron sacerdotes judíos
que ellos mismos con sus manos mataban chicos cristianos para sacarle la sangre. Fíjense, el típico mito antisemita de la Edad Media, el más bajo mito antisemita, ese que es del populacho, no de un filósofo, ese que no se sostiene y no tiene ninguna lógica, lo toma él con ese razonamiento para justificar a los judíos quemados por la hoguera de la Inquisición. Dice, ningún sacerdote cristiano los quemó. Bueno, fueron laicos los que quemaron, ellos no los quemaron. En cambio, los judíos fueron ellos mismos los que mataron a los chicos cristianos para sacar la sangre. Un pensamiento sin ningún tipo de racionalidad o de lógica. La semana que viene nos vamos a dedicar a analizar un poquito la personalidad de Voltaire y ver algunas cosas sobre su forma de ser, pero quiero terminar con un par de ideas más de él. Pidió que lo máximo que podíamos esperar de los judíos es que dejen de ser animales calculadores para pasar a ser animales pensantes. Ese era el objetivo más alto por el cual podía aspirar un judío según Voltaire. Nunca iban a dejar de ser animales, hoy eran calculadores, todo es ganancia, todo es plata, tenían que pasar a ser de alguna manera pensantes. Y esto es la piedra fundamental para empezar a construir el concepto de superioridad aria sobre inferioridad antisemita. Es la primera base científica de una superioridad sobre una inferioridad animal. Y sobre esto se va a ir construyendo en el siglo XIX lo que va a terminar siendo la ideología nazi aria superior. Esta es la primer base para construir eso. Y va a decir él explícitamente que así como hoy, dice él en ese momento, se considera a los negros inferiores, esa es la categoría de los judíos en su historia. O sea que él claramente construye esas bases. Último libro que cito de él hoy se llama La Biblia bien explicada, y esa Biblia bien explicada, que es su libro, porque uno podría dudar si era un cristiano en su fe o no, y ese libro muestra que él era cristiano en su fe, que era bien cristiano, y que como cristiano pedía que se aplaste al infame. Y el infame para él era el judío. Esa era su propuesta de religión bien explicada, de Biblia y de cristiano. Defiende al cristianismo, defiende a la iglesia y ataca y condena al judío. Vamos a ver qué chat tengo, mientras les pregunto si alguien quiere preguntar algo y quiere abrirse el micrófono. Gustavo dice que Voltaire era masón. Déjame que la semana que viene vamos a ver un poquito algunas de sus cuestiones. Más que masón, el problema es más profundo, tiene que ver con su sexualidad, con su locura, ya algo de eso vamos a ver la semana que viene, denme una semana. Acá dicen que no lo quería nadie, obviamente, era agresivísimo y era tremendamente un ser aislado socialmente, ya lo vamos a hablar también la semana que viene. Los judíos no tenían, no, los rabinos en el siglo XVIII en Francia no tienen lugar, no ocupan ningún espacio, no son fuente posible ni de defensa, son estratos y niveles totalmente distintos. Ustedes piensen que el rabino como tal, recién en el siglo XX es reconocido entre pares para poder pararse y dialogar. En el resto de los siglos, y en el siglo XVIII en Francia ni que hablar, no tenían lugar ni espacio ningún rabino para nada. ¿Por qué lo que más le molesta es la brajá económica del judío? No sé si eso es lo que más le molesta. Es una cosa más, porque también le molesta profundamente las prácticas, las creencias, el aferrarse a su religiosidad del judío. Creo que no es lo único que le preocupa, por lo menos a Voltaire. Sí vimos que era el mito clásico de la Edad Media, y eso estaba así obviamente en todos. Tengo otra pregunta más. ¿Es la iglesia la responsable de tanto antisemitismo? ¿O es el ser humano racista en forma innata? ¿O hay algo en el judío que genera rechazo? Bueno, como siempre, las preguntas de Armando son muy profundas y para una clase entera no tienen que ver con lo que estamos
específicamente hablando, son preguntas muy interesantes, pero no se escapan a este ámbito. Obviamente que son preguntas esas que son imposibles de contestar con una sola causa. Y sí, hay algo del ser humano en lo racista, sí, hay algo de la iglesia también, hay algo de nosotros tal vez también, hay millones de componentes en todo esto. Bettina dice, ¿y los demás judíos no hacían defensa alguna? Se quedan minoría. Sí, sí, en Francia en el siglo XVIII eran pocos, no tenían fuerza, estaban tolerados y no tenían muchas posibilidades de defenderse en estos momentos. Y Claudio, a Voltaire le faltó una empresa exportadora. Ah. No sé quién fue el Claudio que lo dijo, pero me gustó el comentario. Puede ser que si hubiera tenido algún negocio, algún business, le hubiera resultado más fácil querernos un poquito más o encontrar virtudes en nosotros. No lo sé, tampoco sé si lo de Montesquieu están así. Ah, Anderman. Perfecto. Gracias, Claudio. Me gustó tu comentario. Bueno, los dejo porque en 5 o 10 minutos empiezo con la clase de Torah, que la semana pasada se pusieron ansiosos. Nos vemos el martes que viene. Seguimos con Voltaire, vamos a hablar un poquito de su personalidad y vamos a avanzar con algunos pensadores más de Francia del siglo XVIII. Aprendan francés, cuídense. Los que quieran, nos vemos el viernes en cada Shabbat o el sábado con Holland, el ex técnico de Independiente, actual técnico de la Universidad Católica de Chile, un técnico de primera división que nos va a contar cómo se adapta a estos cambios. Es un especialista en cambios, es un especialista en motivación y en pasión, así que los espero si quieren el sábado 19:30 para compartir una anécdota. Fabi, Sí. una sola cosa, para mañana he convocado un espacio de rezo